Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión de las jornadas de inteligencia artificial, la cual es realizada en colaboración con con Metared, TIC, Yucatán, la CECITI, CIAPEM y Canieti. Damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestra moderadora el día de hoy. A nombre del maestro José Luis Ponce y de la doctora Carmen Díaz Novelo, les damos la más cordial bienvenida. Es una sesión muy importante ya que en esta ocasión hablaremos del tema de inteligencia artificial y su impacto en la comunicación. Más allá del ámbito educativo y el ámbito solamente tecnológico, veremos cómo esta tecnología está impactando en las habilidades de comunicación, en los medios y, por qué no, en nuestro día a día. Para esto damos la más cordial bienvenida a nuestra moderadora del día de hoy, la maestra Yves de Monte, mm, de la cual nos permitimos leer su semblanza. La maestra Ib de Monte, de la CECITI Yucatán, tiene una sólida formación académica. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac Mayab. Ha complementado su formación con diplomados en áreas clave como la planeación estratégica, marketing turístico, administración pública, mercadotecnia política. Su búsqueda de conocimiento es constante, participando en seminarios sobre comunicación y política en prestigiosas instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con un 80% del inglés y su trayectoria profesional es extensa y diversa, abarcando sectores públicos, privado, académico. Desde 2001 se ha desempeñado como consultora en comunicación política y electoral. Ha ocupado cargos directivos importantes como directora de imagen institucional en Sedesol a nivel federal y en el gobierno del estado de Yucatán, así como gerente general de la televisora Telesur Yucatán. Actualmente compagina su labor consultoría y la dirección del portal en línea Abierta Yucatán, con la docencia impartiendo materias de mercadotecnia en la Universidad Marista, donde ha sido catedrática desde 2012. Bienvenida, maestra. Le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, muchísimas gracias a Núñez por esta invitación. También muchísimas gracias a la Subsecretaría de Tecnología e Innovación aquí de la CECITI del Gobierno del Estado de Yucatán y muchas gracias también a CIAPEM, a Canieti y a todos los organizadores de este importante evento. Quisiera pues inmediatamente poder presentar a quienes serán nuestros panelistas en la siguiente hora y media en la que estaremos trabajando, pues discutiendo, conociendo los temas que hoy día nos interesan sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación. Presento primeramente y damos la bienvenida al maestro Vladimir Cortés. Maestro, discúlpeme, me voy a abreviar su segundo apellido porque puedo cometer un error. ¿Me lo dice, por favor? Claro, Rajestwensky, pero no se preocupe. Ok, Sí, bienvenido de Digital Action. gracias. El maestro Vladimir Cortés es especialista en derechos humanos con una trayectoria enfocada a libertad de expresión, gobernanza de Internet, inteligencia artificial y medios. Es maestro en derechos humanos y democratización por la Universidad de Padua. Sus investigaciones se han centrado en el impacto de la inteligencia artificial generativa en la libertad de expresión durante procesos electorales. Además, el efecto de la moderación opaca de contenidos en redes sociales y el desarrollo de políticas públicas sobre inteligencia artificial en México con enfoque en derechos humanos. Actualmente es director de campañas y alianzas para América Latina en Digital Action, donde impulsa procesos colaborativos para exigir mayor transparencia y responsabilidad a las grandes tecnologías. Ha tenido muchos reconocimientos, sobre todo en el tema de derechos humanos, y sus análisis han sido publicados en medios especializados, espacios académicos de la región, donde aporta una mirada siempre sobre los derechos humanos y los derechos en los entornos digitales. Y hoy es un placer que nos acompañe en este trabajo, en esta jornada de inteligencia artificial en la comunicación. Bienvenido, maestro. Y Muchísimas gracias. Gracias. Y también damos la bienvenida con muchísimo gusto al doctor Arturo Barba, quien desde hace 34 años ha ejercido el periodismo en temas de ciencia, medio ambiente, tecnología y salud en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, reconocidos como el Reforma, el Proceso, MX, el Universal, el País.
el periódico alemán, que también me voy a ahorrar el nombre, el Discovery Channel, también National Geographic, Channel Latinoamérica, entre otros. El maestro Arturo Barba es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y está doctorado en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Sociedad en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAP, del IPN. Ha trabajado en áreas de comunicación de instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México, la CECITI. Colabora en diversos noticiarios radiofónicos reconocidos aquí en el país, en MBS Noticias, entre ellos, en Hombros de Gigantes y en la primera emisión de Noticias con Luis Cárdenas. Dirige la página de noticias Sapiens y ha obtenido Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas en México en el año 2023, Premio Internacional a Museos de Ciencia en el 2016 y pues fue el creador e impulsor de este Museo Móvil de Ciencia y Tecnología, Vive la Ciencia, en el gobierno de la Ciudad de México. Como ven, pues damos la bienvenida también, doctor Arturo Barba, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y pues damos inicio, y como ven tenemos pues dos panelistas de lujo. Damos inicio a esta jornada del impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, en la cual estaremos trabajando en este esquema donde para el arranque les estaremos dando cada uno de ustedes 20 minutos para exponer sobre el tema que nos confiere el día de hoy y posteriormente estaremos haciendo alguna ronda de preguntas. Así que quienes nos están siguiendo podrán empezar a generar sus dudas a través del chat durante la ponencia de ustedes dos. Entonces, empezamos y adelante, maestro Vladimir Cortés. Perfecto, pues nuevamente un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio, poder compartir algunas reflexiones y más que elementos conclusivos, creo que es como generar una invitación a seguir pensando lo que significan las transformaciones y el desarrollo tecnológico, específicamente en lo que toca a la inteligencia artificial y todas sus ramificaciones, ¿no? Como pueden ser la inteligencia artificial generativa y lo que esto supone, por un lado, tanto el periodismo, la comunicación, pero también abordando algunos aspectos que cruzan con la formación o con lo que toca también de cara a quienes están en este proceso de formarse en el ámbito del periodismo y la comunicación. Para lo cual voy a compartir una presentación muy a modo de guía de por dónde va como una parte de lo que son estas nuevas tecnologías o estas tecnologías emergentes y si me dan un segundo, aquí estoy. Un momento. Listo. Voy a compartir mi presentación. Listo. Bien. Voy a arrancar entonces con lo que nos trae el día de hoy, ¿no? En esto que es el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, unas reflexiones sobre lo que es, lo que significa para el ámbito del periodismo y la comunicación. Desde luego también me honra también mucho estar aquí con Arturo Barba, que seguramente también va a profundizar muchísimo más en la práctica y en lo que significa actualmente para el periodismo. Y a mí me gustaría también como plantearlo desde el ámbito de las políticas, de los derechos humanos, de la ética y sobre todo como algunos estudios recientes que han también mostrado algunas consideraciones también adicionales que tenemos que tener en lo que toca al uso de la inteligencia artificial y cómo esto también impacta en las sociedades y en el ecosistema informativo. La comunicación y el periodismo en la era de la inteligencia artificial
hay que mirarlo desde el punto de vista en el que, si bien está potenciando el trabajo periodístico y de la comunicación, también implica reconocer una serie de responsabilidades que permitan comprender sus implicaciones, reconocer los sesgos que puedan también tener y mitigar también algunos de los riesgos que puedan surgir que lleven por un lado, a preservar lo que Naciones Unidas ha denominado como la integridad de la información y sobre todo la confianza pública. En una era de la posverdad o en una era donde también estamos enfrentando a olas masivas de desinformación, algunas de ellas propagadas por la inteligencia artificial, es fundamental que el periodismo siga siendo este bastión importante de alimentar la confianza, de poder acceder y poder llevar la información en estas dos grandes dimensiones que también se ha planteado alrededor de la libertad de expresión, que tiene que ver con la posibilidad del periodista, del comunicador, de poder expresar sus ideas, de poder informar, y al mismo tiempo en la dimensión colectiva de que todas las personas también podamos acceder a la información. La disrupción que está generando la inteligencia artificial supone entonces también, ¿no?, una serie de replanteamientos sobre cómo es que esto está impactando en la comunicación, en el periodismo y en la forma en la que también accedemos a la información y a las noticias. Por ello, me voy a detener y quizá pueda como resultar algo totalmente desconectado, pero tres dimensiones que me parecen muy importantes: los aspectos éticos, filosóficos y sociales, cuando hacemos el abordaje no solamente del uso de la inteligencia artificial, sino de lo que implica también la creación de tecnología en sí misma, ¿no? De quiénes son quienes están creando esta tecnología, quiénes están gobernando esta tecnología, de cómo esto también reproduce una serie de poderes que se están también, o una concentración de poder que está existiendo actualmente, y que también pasa por cuestionarnos cuál es el rol entonces del desarrollo tecnológico en el periodismo. Por un lado, ¿no?, esta dimensión ética y filosófica de la IA, ¿no?, toma en cuenta y busca reflexionar sobre las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la sociedad, en la cultura, desde un análisis crítico. Y lo pongo bajo esta perspectiva. ¿Qué sucede, por ejemplo, con cómo estamos accediendo a la información? ¿Cómo se están curando los contenidos en las plataformas de redes sociales, en el ecosistema informativo, que hace que actualmente las decisiones de qué es lo que vemos y de qué es lo que consumimos no es una decisión solamente editorial, no es una decisión solamente del medio de comunicación, sino también pasa por decisiones algorítmicas que se toman frente a lo que nosotros estamos observando? Y esta dimensión ética y filosófica de la IA ha llevado, por ejemplo, a algunos medios de comunicación a establecer una serie de demandas en contra de grandes empresas tecnológicas como Google, o también en algunas otras latitudes y en otras regiones, a que ciertos órganos reguladores también estén estableciendo principios importantes sobre transparencia algorítmica, principios importantes también sobre cómo es que estamos accediendo a la información. Entonces, cuando hablamos de periodismo e inteligencia artificial, no podemos dejar de pensar en las consideraciones éticas, filosóficas, de competencia de mercado, jurídicas, que también se están poniendo sobre la mesa y que llevan a replantear, ¿no?, la forma en la que estamos produciendo la información y la forma en la que estamos consumiendo la información. Por otro lado, un aspecto que me parece también totalmente como fundamental tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Desarrollar habilidades que permitan al periodismo que no pierda esta capacidad de análisis de la información, de poder conectar los datos, de poder mirar el contexto, de poder seguir cultivando una relación con las fuentes, asegurando que el uso de la IA mantenga esos principios de integridad y transparencia que también han definido mucho el rol
del periodismo y que ha sido también un bastión fundamental y un garante importante dentro de una sociedad democrática. Y más adelante me voy a detener también en qué implicaciones tiene cuando hablamos de mantener y desarrollar el pensamiento crítico, que tiene que ver y que conecta mucho con la forma en la que nos relacionamos con el desarrollo tecnológico, con las herramientas tecnológicas que no terminen por socavar y por quitar completamente y sustituir completamente la capacidad y el análisis periodístico. Y un tercer elemento que creo que también es un llamado nuevamente como a este ejercicio crítico sobre el uso de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el impacto sistemático de la tecnología. Es clave y es como fundamental que tanto el periodismo como la formación periodística y la comunicación en general también considere el impacto que tiene la inteligencia artificial en el ecosistema informativo y en la sociedad. Los invito a revisar lo que ha hecho, por ejemplo, el Pulitzer Center, este centro muy importante y muy fundamental en materia de desarrollo del periodismo y también como no solamente lo que es el Pulitzer Center como premio, sino como también un centro de investigación. Ellos tienen un apartado especial, una sección específica dedicada a la inteligencia artificial, en la cual, además de financiar algunos proyectos periodísticos, se detienen mucho a mirar esto, ¿no? ¿De qué forma se está integrando la inteligencia artificial dentro de nuestras sociedades y cuál es el impacto que está generando en las personas, ¿no? Cómo se toman decisiones para entregar un determinado crédito, cómo se usa la inteligencia artificial en sistemas de reconocimiento facial y otras facetas más en donde también el periodismo ha sido una herramienta fundamental. Y por último, cómo también en estas transformaciones que se han estado generando en el ámbito tecnológico y en esto que algunos autores han denominado como la algoritmización de la sociedad, vemos también cómo la inteligencia artificial, con esta doble faceta que puede tener de potenciar el trabajo en distintos ámbitos, pero también representar algún tipo de riesgo, vemos cómo en el caso de la guerra de Israel e Irán ha desatado también una serie de olas de desinformación, particularmente, y no sé si ustedes lo han llegado a mirar, en plataformas como X, TikTok y otras más, ¿no? Donde el uso de la inteligencia artificial generativa ha también marcado mucho del debate y mucho de lo que ha estado sucediendo en el contexto mundial. Por lo tanto, ¿no? ¿Cómo pensar algunas de las competencias, algunos de los instrumentos, algunas de las herramientas que también se tienen que generar o que es meritorio como pensarlas aquí o reflexionar alrededor de qué es lo que necesitamos también tener como una mirada cuando hablamos de periodismo, comunicación e inteligencia artificial y el impacto que está teniendo? Por una parte, tiene que ver mucho con el lenguaje que ahora estamos cada vez más teniendo, ¿no? Que parte desde entender qué es la inteligencia artificial, qué no es la inteligencia artificial, y hay numerosas definiciones actualmente, tanto de la OCDE como de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, como la Convención, también el marco de convención, el tratado que tiene el Consejo de Europa, ¿no? Que permite entonces entender, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos inteligencia artificial? Pero por otro lado también, ¿no? ¿Cuándo es que nos referimos a un conocimiento algorítmico? Y yo aquí pongo un ejemplo muy burdo y muy específico de un algoritmo, ¿no? Para crear una salsa una salsa verde, ¿no? Que puede ir como a lo más elemental, a lo más básico, pero que pasa también porque cada vez tenemos que tener cierta capacidad de, si no saber lenguaje de programación, si no ser directamente programadores, sí poder comprender una dimensión que algunos lo han denominado también desde el punto de vista de la explicabilidad, ¿no? De ciertos sistemas,
que permitan efectivamente identificar, bueno, cuáles son los potenciales que puede tener el conocimiento algorítmico, tanto para sus aplicaciones, como el machine learning o como el aprendizaje profundo, como también el aprendizaje automatizado, como sus aplicaciones en el periodismo, como también los riesgos que puedan derivar. Por otro lado, ¿no? La experiencia práctica, definitivamente, y más adelante lo voy a abordar y también como muy abierto a que lo podamos discutir, ¿no? A estar experimentando, ¿no? Y cuando estemos experimentando, nuevamente esto que les decía al inicio, ¿no? Siempre tener en cuenta esta dimensión ética, filosófica, reflexiva, crítica sobre el uso de los grandes modelos de lenguaje, el uso sobre la herramienta que ustedes ahora puedan pensar en ella, que tenga inteligencia artificial, ¿no? Pero que permita efectivamente tener un elemento mucho más de cómo hacerlo y de cómo construirlo mediante la práctica. Y finalmente, cómo también la inteligencia artificial ha permitido, y el año pasado tuve la oportunidad de estar en un taller mientras estaba en mi estancia en Europa, que decían cómo, por ejemplo, podemos utilizar los chatbots o cómo podemos utilizar los grandes modelos de lenguaje para que puedan ayudarnos en la identificación de desinformación en el ecosistema informativo. No es solamente como que te diga si es falso o es verdadero, sino nuevamente desde un proceso crítico de qué forma ir construyendo un mecanismo y una herramienta que te permita ir deshaciendo e ir desentrañando cuál es la posible falsedad que pueda tener un determinado contenido. Me voy ya acercando a los minutos finales de mi presentación, no sin antes, nuevamente, como detenerme en el elemento crítico en el uso de la inteligencia artificial. ¿No? ¿Qué sucede? Y hay un autor, Gerlich, que habla o denomina lo que denomina como el offloading cognitivo, ¿no? De cómo efectivamente, y pasa mucho como por quien se dedica a la comunicación o quien se dedica al periodismo, ¿no? De cómo el uso frecuente de la inteligencia artificial, ¿no? Tiene al menos en este estudio, tiene un impacto significativo en las habilidades del pensamiento crítico. Es decir, ¿no? Que ya no se crea una mayor dependencia, se crea una mayor necesidad de los asistentes virtuales o los motores de búsqueda, y en donde también los procesos de educación tienen también un efecto importante en seguir promoviendo una mayor formación y estas habilidades críticas. Y esto seguramente también ustedes lo vieron muy recientemente, salió este estudio del MIT, en donde hace una revisión y hace una identificación sobre el impacto no solamente como de las habilidades, sino también el impacto neurológico que, al menos bajo lo que se argumenta en este estudio, tiene el uso de grandes modelos de lenguaje. Ellos dividen en tres, digamos, como grupos su estudio: aquellos que desarrollan un ensayo únicamente utilizando su cerebro, sus ideas; otros que lo hacen crean este ensayo utilizando motores de búsqueda; y un tercer grupo que lo hace utilizando los grandes modelos de lenguaje. Sin ser conclusivo y sin que esto sea como un elemento categórico, nuevamente esto sigue siendo como parte de una discusión muy amplia, pero señalan algo que me parece rescatable y que me parece importante. Y dicen: las herramientas de inteligencia artificial, aunque valiosas para mejorar el rendimiento, pueden obstaculizar involuntariamente el proceso cognitivo profundo, la retención y el compromiso auténtico con el material escrito. Si las personas usuarias dependen en gran medida de las herramientas de IA, pueden lograr una fluidez superficial, pero no interiorizar los conocimientos ni sentirlos como propios. Si uno revisa algunas discusiones entre periodistas de lo que significa valerse completamente de una herramienta de inteligencia artificial para elaborar una nota o para escribir una nota, lo que se empieza como a percibir es un grado de homogenización
y lo voy a abordar más adelante, una pérdida de voz, pero tampoco hay un sentido de retención sobre lo que uno, o cabe el riesgo de que uno pueda como caer en no identificar algunos de los elementos que uno está escribiendo en una determinada nota. Esto no significa que uno deje de usarlo, solo estoy como trayendo aquí a la mesa algunas discusiones que me parecen importantes también sobre el uso de la inteligencia artificial. Así que, más allá del algoritmo, ¿no? Seguir y mantener el análisis contextual, esta capacidad analítica del contexto, que permita a comunicadores y periodistas establecer conexiones complejas entre eventos, analizando factores culturales, sociales, emocionales, que efectivamente una máquina no la puede tener. Esto que me parece también muy importante, la autenticidad de la voz y la perspectiva que una persona comunicadora puede aportar, puede ser un clave diferenciador, ¿no? Del entorno de que, no sé si les ha sucedido a ustedes, pero en LinkedIn aparece ya de pronto como que todos los posts suenan como iguales, o hay como una narrativa muy similar entre las publicaciones que uno puede ver en algunas plataformas de redes sociales. Creo que el periodismo, la comunicación también tiene esta oportunidad de seguir preservando una voz única, proporcionar un enfoque único y personal a las narrativas. Y finalmente, ¿no? Cómo esto también impacta en la construcción de la confianza y cómo esto también impacta en las audiencias o hacia quién nos estamos dirigiendo. Y esto no necesariamente pasa por no utilizar la herramienta. Hay quienes dicen pasa también por aplicar nuevamente estas consideraciones éticas y de responsabilidad sobre la transparencia en el uso de las herramientas digitales. Y por lo tanto, ¿no? La IA, ¿no? Se presenta como un amplificador, no como un sustituto, como una herramienta que permite procesar datos, que permite identificar, que permite refinar algún título, que permite modificar alguna entrada que habíamos escrito. En fin, sí tiene como un elemento importante de apoyo. ¿De qué manera? Algunas herramientas que están ahora y también algunos periodistas lo han estado utilizando y lo han estado probando. NotebookLM, ¿no? Algo que te permite trabajar directamente con textos, con documentos, con fuentes, y no solamente que te entregue la información como pueden ser otros chatbots, sino que además te permita identificar directamente a las fuentes, y que en algunos casos también permita, por ejemplo, el procesamiento de datos, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo utilizar también algunos de los chatbots sin ser programador para generar código que después lo puedo utilizar, por ejemplo, en R o en alguna otra plataforma para el análisis de datos, ¿no? Entonces, sí facilita, pero finalmente pasa por este ejercicio crítico y también de hacia dónde nos queremos orientar. Por otro lado, también un complemento de la creatividad. Pinpoint, también una herramienta muy recomendada y muy utilizada por medios y periodistas. Whisper AI, una herramienta también de transcripción bastante como confiable en la manera en la que presenta o en la que uno puede como hacer transcripciones de manera mucho más fiables y mucho más legibles, y también cómo seguir potenciando el periodismo en el periodismo y la comunicación. Y finalmente, un reporte que se hizo hace algún tiempo de cómo también se está utilizando la IA en el periodismo, ¿no? Recopilación de noticias, búsqueda de información, ideas de artículos, identificación de tendencias, investigaciones, seguimientos de acontecimientos o temas, scrapping también que están haciendo algunos medios y algunos periodistas, otros que lo están utilizando más a nivel de distribución de noticias, personalización, marketing, búsqueda de audiencias, y finalmente aquellos que lo están utilizando también en la producción de noticias, creación de contenidos, edición, adaptación de distintos formatos.
plataformas, ahora también este carácter transmedia que está teniendo el periodismo, también se vuelve la inteligencia artificial un elemento adicional. Así que con estas ideas y con estas reflexiones yo cierro para también dar espacio a poder conversar y a continuar también pues esta discusión también sumamente importante y fundamental, no solo en términos del uso que se pueda tener como de la inteligencia artificial, sino también como del impacto que está generando en la sociedad, en el ecosistema informativo y lo que también implica para las personas, para la comunicación y el periodismo también enfrentar todos estos fenómenos. Así que muchas gracias, maestra Yves, y estoy al pendiente de las siguientes reflexiones. Gracias, muchas gracias a usted, maestro Vladimir. Efectivamente, ahorita vamos a continuar con la ponencia del doctor Barba. Solamente comentarle que efectivamente hoy la inteligencia artificial está reconfigurando toda la comunicación y no únicamente en el factor del periodismo, y eso nos obliga de alguna manera que el nuevo papel del comunicador, como usted bien mencionaba, pues ya sea también con una visión, con un enfoque ético, crítico, donde tendremos un poco más que valorar la ética que los algoritmos. Y bueno, tendremos mucho más que platicar y discutir. Ya están empezando algunas preguntas que dejaremos para cuando concluya el doctor Barba y continuar para quienes nos están viendo. Doctor Barba, quedamos con usted para que nos platique su punto de vista sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un excelente preámbulo lo presentado por Vladimir, ¿no? Que me parece excelente. Yo tengo aquí también una presentación que les voy a compartir y también unos pequeños videos que les voy a compartir en estos momentos, sobre todo un video que que es referente a una serie de Netflix, una serie de un documental financiado por Bill Gates, por supuesto, y se llama eh, justamente cómo presenta Bill Gates su visión acerca de la inteligencia artificial. Ahorita se los voy a pasar. En realidad, yo no coincido de todo con la posición de Bill Gates, pero ahorita se los comparto brevemente, porque es poco tiempo lo que tenemos. Artificial a la sociedad. Redacta un texto a mi hijo hablando como la generación Z. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? En un momento dado, la inteligencia artificial será lo suficientemente buena como para construir una inteligencia artificial mejor. Esto nada más se los quería presentar. Les recomiendo que vean el documental. Está en Netflix, está al alcance de todos. Es como una breve introducción. Pero lo que dice Bill Gates ahí es que a partir de 2023, cuando se presenta a nivel mundial ChatGPT y nos permite a los usuarios comunes que tenemos acceso a una computadora, a conexión de Internet, poder acceder a la inteligencia artificial. Pero en realidad la inteligencia artificial es mucho más vieja. Aunque Bill Gates diga que inició en el 2023, es mucho más vieja y ha tenido un impacto en todos los sectores industriales. Esta es la presentación, esta con gusto se las voy a compartir. Les muestro esta imagen en el que podemos apreciar todos los sectores industriales, las empresas que han trabajado con inteligencia artificial no desde 2023, sino más o menos desde hace alrededor de 50 años. Ha habido un boom en todos los sectores, ingeniería, ciencia de datos, la industria manufacturera, por supuesto la artificial orientada a negocios, en transporte, en fin, es muy amplio. No surgió en 2023 y no solamente es la inteligencia artificial generativa. Esta es una muestra de algunas de las empresas más de mayores ingresos o de mayor valor
a nivel mundial, y podemos ver aquí dentro de las que están de color azul, que son las más grandes, son de Estados Unidos, y la mayoría están ahí las llamadas 7 magníficas, ¿no? Las empresas tecnológicas que son poseedoras de los mayores avances en la inteligencia artificial generativa. Esta es una lámina sobre las empresas que están surgiendo a nivel mundial, las startups, las nuevas empresas en torno a la inteligencia artificial. Esto es en todos los campos o todas las especialidades de la inteligencia artificial. Pero yo me voy a referir a estas dos, a la inteligencia artificial en las redes sociales y a la inteligencia artificial generativa, que inciden directamente en el periodismo. Yo les quiero además compartir otros videos, porque no quiero que se me malinterprete con que no estoy a favor del uso de estas herramientas tecnológicas que son muy importantes y que van a ser cada vez más importantes a nivel mundial en todos los campos. Les voy a mostrar unos ejemplos que tengo aquí en mi computadora. Les voy a compartir esta, por ejemplo. Es un video que espero que puedan ver todos. Es una tecnología reciente que utilizando inteligencia artificial permitió a esta persona tetrapléjica volver a caminar. Fue desarrollado por un grupo de científicos en Suiza, en colaboración con otros investigadores, y lo que hicieron fue básicamente un puente digital inalámbrico que permitió volver a conectar el cerebro con la médula espinal, saltándose la lesión que tenía este paciente en el cuello. Y de esta manera, gracias a la inteligencia artificial con la que fueron capaces los científicos de captar los datos que generaba el cerebro de la persona lesionada y transmitirlo a la parte de la médula espinal que estaba intacta y que es la que dirige el movimiento de las piernas. Por supuesto, es una tecnología que apenas se está probando. Ahorita está en ensayo clínico fase 2 en Estados Unidos y en Europa, pero esto se obtiene gracias, por supuesto, a investigaciones científicas básicas de cuáles son las neuronas que intervienen en el movimiento de nuestras piernas. Por supuesto, las neuronas, tanto de la médula espinal como del cerebro, y esto combinado con procesamiento de gran cantidad de datos, por supuesto, gracias a la inteligencia artificial, que permite traducir las señales cerebrales en pulsos eléctricos que luego son transmitidos a la generación del movimiento de las piernas. Entonces, es una muestra de cómo la inteligencia artificial puede tener impacto en muchos ámbitos de la actividad humana. Por supuesto, la medicina es una de ellas, pero no solo la medicina. Prácticamente todos los campos de la investigación científica ahora están siendo influenciados por la inteligencia artificial. Entonces, esto lo aclaro y lo muestro porque no quiero que se me vaya a malinterpretar de que no estoy a favor de la inteligencia artificial. Al contrario, es muy importante y cada vez va a tener más influencia. Por supuesto, tanto en la inteligencia artificial que se usa en las redes sociales como en la inteligencia artificial generativa, se utilizan muchas técnicas de especializaciones como el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático, la visión artificial, las redes neuronales, que pueden ayudar a analizar sentimientos, comprender contenidos, por supuesto los chatbots, recomendaciones de contenido, publicidad dirigida y reconocimiento facial, pero también pueden ser utilizados para monitorear conversaciones en redes sociales, identificar y etiquetar personas en textos, imágenes y videos, analizar datos de usuarios, identificar tendencias, distribuir propaganda y analizar y también influir la opinión pública. Y esto es lo más, desde mi perspectiva, lo más peligroso de cómo se utiliza un avance científico y tecnológico para tratar de influir en posiciones políticas y poder
afectar las democracias. Este es un estudio que se acaba de publicar del Instituto Reuters que nos muestra, esto les voy a pasar la presentación para que puedan bajar el estudio, ahí viene la dirección, que nos muestra el impacto que están teniendo las redes sociales para distribuir información a la sociedad. Y como podemos ver, aunque todavía las personas utilizan las redes sociales para acceder a información de los medios de comunicación tradicionales, cada vez está, que es lo que está en azul, cada vez está teniendo más impacto los influencers, los youtubers y las personas individuales que producen información. Todavía Facebook, por ejemplo, es la que le da más importancia todavía a los medios tradicionales. La manera en cómo se consume información está en esta gráfica. La mayoría de las personas en México, por ejemplo, utilizan las redes sociales para observar videos y acceder a información a través de estos videos o fotos, ¿no? Imágenes. De ahí el impacto y la importancia de las redes sociales en el consumo de información. Las redes sociales utilizan gran cantidad de inteligencia artificial. Está dirigida, se basa en inteligencia artificial. En 2018, ustedes saben que en 2016 intervino Mark Zuckerberg y Facebook en la primera elección de Donald Trump y también en la salida del Reino Unido del Brexit. Por supuesto, no existía una legislación que prohibiera que las redes sociales utilizaran toda la información que el público y los usuarios les damos voluntariamente y que utilizan para ofrecernos productos, pero que también en esos casos específicos se utilizó para cambiar de decisión entre los votantes. Pocas semanas antes de la primera elección de Donald Trump, la mayoría de la población estadounidense se inclinaba por Hillary Clinton y en poco tiempo lograron revertirlo. Y esto fue porque Facebook le vendió la información que tenía de 30 millones de personas indecisas a una empresa que se llamaba Cambridge Analytica. Y esta empresa, Cambridge Analytica, utilizando esta información, logró distribuir desinformación y mentiras para cambiar la decisión política de los estadounidenses. Y de esa manera ganó Donald Trump a sorpresa de todo el mundo, incluido él mismo. Vean este documental, se los recomiendo, se llama Nada es privado, está en Netflix, que nos explica cómo funcionó Cambridge Analytica. Lo que no se explica en este documental es cómo funcionó Facebook. Pero ha habido varios artículos científicos, entre ellos aquí está la dirección, donde pueden descargar esta información, en el que participa un investigador notable mexicano, que es Antonio Alonso Arechar, que es profesor del CIDE, y ha hecho varios artículos científicos de gran impacto que analizan cómo las redes sociales manipulan la información para influir en las decisiones políticas y afectar los sistemas democráticos. Lo que hicieron los investigadores han hecho con estos artículos es ver cómo funcionan las redes sociales y la inteligencia artificial que utilizan las redes sociales para cambiar las decisiones de la gente. Y ocurre que nosotros tenemos una burbuja de filtro. Cada uno de nosotros, como usuarios de redes sociales, sigue a ciertas personas, la mayoría a personas que opinan como nosotros, y vamos generando una burbuja alrededor de nosotros en el que no aceptamos opiniones distintas, no aceptamos al otro, solo aceptamos a aquellos que opinan como nosotros, aquellos de los cuales simpatizamos y coincidimos en gustos y preferencias. Entonces se va generando una burbuja alrededor nuestra que nos aísla del resto del mundo y esto va generando la polarización y por supuesto nos hace víctimas de desinformación. Lo que hicieron los Facebook y Cambridge Analytica fue invadir esta burbuja de filtro y empezar a bombardear a la gente a través de sus redes sociales con mentiras en contra de
algún candidato político. Les voy a mostrar el caso del Pizzagate. Este fue muy conocido. Se decía que Hillary Clinton y los demócratas regenteaban ahí un grupo de trata de blancas. Se distribuyó esta información conspirativa, se viralizó, y esto ocasionó que una persona se armara como buen estadounidense, se armara hasta los dientes y fuera a esa pizzería buscando a los demócratas que tenían ahí capturadas a varias niñas en una supuesta red de trata de blancas que no existió. Afortunadamente lograron contenerlo los policías, no mató a nadie, se decía que estaba en el sótano. La pizzería era una pizzería bastante normalita, no tenía sótanos, y se dieron cuenta cómo los efectos de la desinformación, de las mentiras en las redes sociales puede tener graves riesgos y consecuencias. Bueno, el grave riesgo es que Hillary Clinton perdió en pocas semanas y ganó Donald Trump. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en las vías primordiales de acceso a la información. Pero, por ejemplo, esta gráfica del análisis del Instituto Reuters nos señala que en México solo en el 36% de los usuarios confía en la información que encuentra en las redes sociales. Es decir, la sociedad, si bien tiene acceso a mucha información, ¿no?, a nivel global, confía cada vez menos en esa información. Y de ahí que el impacto negativo de la información distribuida a los medios nos afecte a todos, a nosotros como medios de comunicación, a los periodistas, pero además a la sociedad. Y en este análisis de este mismo informe se demuestra cómo la gente ha tenido acceso a información falsa, a mentiras en las redes sociales. Y sobre estos temas, sobre política, sobre COVID-19, sobre cambio climático y sobre la guerra en Ucrania. ¿Por qué tiene tanto efecto la distribución de noticias en las redes sociales? Porque va dirigido a las emociones. Este es un estudio que analizó más o menos 4.5 millones de tweets y retweets, y se dieron cuenta que en promedio las mentiras se difunden rutinariamente entre 100,000 personas, mientras que las verdades se distribuyen, en el mejor de los casos, entre 1,000 personas. Entonces, el impacto de las mentiras distribuidas en las redes sociales es impresionante. Ustedes recordarán que cuando tomó posesión Donald Trump, recientemente, su segundo mandato, el 20 de enero pasado, unas semanas antes, Mark Zuckerberg anunció que se iban a eliminar los verificadores de información de las redes sociales, y esto es realmente peligroso. Antes, si bien las redes sociales acercaban la información a la sociedad, como vimos en las primeras gráficas, todavía la gente busca los medios tradicionales a través de las redes sociales, pero con la limitación o la eliminación de los verificadores de información, la sociedad va a estar cada vez más expuesta a la desinformación. Les voy a mostrar, por otro lado, lo que hace la inteligencia artificial generativa. Este estudio que realizó el Tau Center del periodismo digital de la Universidad de Columbia, a la cual también se hizo referencia a Vladimir, analizó qué tan confiables son las búsquedas de la información en la inteligencia artificial generativa GPT, que ahora se ha convertido en un buen buscador, o más bien en un buscador de información muy usual o muy usado, comparable con Google y con Bing y con otros navegadores de Internet. La diferencia es que la inteligencia artificial generativa no lo dirige a uno a la fuente original, como sí hace Google, ¿no? Te dirige a la fuente original, incluso los artículos científicos ahí están disponibles, y la inteligencia artificial no, ellos generan su propia información, su propia respuesta. Esta investigación realizada ahí en la Universidad de Columbia analizó qué tan confiables eran los buscadores.
y se dieron cuenta que están 8 distintos buscadores, entre ellos ChatGPT o Gemini. Los puntos en rojo implican la búsqueda de información en el cual se dio de manera equivocada la fuente. Si se dan cuenta, la mayoría de las búsquedas, salvo Perplexity Pro, ¿no? La que se paga, que dio una mayor cantidad de respuestas acertadas, todos los demás buscadores daban respuestas equivocadas. Y, por ejemplo, cuando se le pidió a ChatGPT que identificara las fuentes de 200 citas de 20 publicaciones, se encontró que en la mayoría de ellos, les voy a mostrar la gráfica, en 146 casos la respuesta de ChatGPT era equivocada y cada respuesta era totalmente distinta. La misma pregunta, cambiada, modificada un poco, la respuesta era diferente. Es decir, la inteligencia artificial generativa ya no es tan confiable para dirigirnos a la fuente original de la información. Esto quiere decir que la inteligencia artificial aplicada tanto a la inteligencia, las técnicas y las disciplinas de la inteligencia artificial aplicadas tanto a la inteligencia generativa como a las redes sociales son modificables según los intereses de quienes las desarrollan. En este caso, las grandes empresas, los grandes empresarios, que son estos que estuvieron en la toma de posesión de Donald Trump y a través de ellas, esta élite poderosa, esta nueva oligarquía tecnológica, manipulan información para vendernos productos, pero también para vendernos ideologías. Y aquí estamos viendo, en el caso de esta imagen con Elon Musk, esas ideologías y información es muy tendenciosa y puede ser hasta fascista. Entonces, retomo lo que comentó hace un momento Vladimir. Hay que ver y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, no como dice Bill Gates, que es una necesidad. No es una necesidad, es una herramienta que podemos utilizar, por un lado, para generar contenidos distintos. En el caso del periodismo, seguir contando historias, algo que no pueden hacer los chatbots, la inteligencia artificial generativa, contar historias de las implicaciones, no solamente de esta tecnología, la inteligencia artificial, sino de muchas otras. Yo, de formación profesional que me he dedicado al periodismo de ciencia y a la divulgación de la ciencia, esto es no solo una fuente de información, sino de noticias, sino también para distribuir y contar historias de éxito como esta de los tetraplégicos que pudieron volver a caminar gracias a un desarrollo tecnológico y científico que utiliza la inteligencia artificial. Y sí, utilizar la inteligencia artificial generativa como una herramienta, pero bajo vigilancia, porque como vimos, como les mostré en esta investigación de la Universidad de Columbia, no es totalmente confiable. Y si ustedes lo pueden usar en la docencia y en la investigación, lo tienen que hacer con el cuidado que se requiere, con un punto de vista crítico, analítico y considerando que esta tecnología se va a imponer poco a poco en distintos ámbitos, como ya les mostré, y a lo mejor se puede convertir en una herramienta tecnológica general como la electricidad o el Internet. No lo sé, es algo que está en construcción, ya lo veremos. Estas empresas de inteligencia artificial generativa ahorita tienen varias demandas por derechos de autor. Hay graves violaciones de derechos de autor. Los códigos con los cuales se programan estas plataformas y estas aplicaciones son en la mayoría de los casos escondidos, son secretos, no se conocen y pueden ser manipulados en función del interés
de las empresas que los dominan. Lo mejor es utilizar la inteligencia artificial para fines muy específicos y aplicaciones como la salud y otros ámbitos donde los mexicanos podemos utilizarlos para resolver problemas muy concretos. Pero bueno, yo aquí termino de presentación porque ya se cumplió la hora y bueno, quedo atento a las preguntas y con gusto les voy a compartir la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barba. Muy interesante y creo que nos quedamos pensando en muchas cosas. Por ejemplo, no solamente la inteligencia artificial ha transformado la forma en cómo nos comunicamos, sino también todo lo que comprendemos, en lo que consumimos. Los datos que usted nos muestra son muy gráficos y el tema de pues de la élite que posiblemente pudiera estar manipulando la información falsa desde estas grandes empresas también es un tema que sin duda nos tiene que preocupar. La desinformación, que es un tema constante también. Y pues vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos están haciendo, pero antes yo quisiera preguntarles a, no sé quién de ustedes me quiera responder, o los dos, si fueran tan amables, para decirnos ante las dos perspectivas que nos acaban de dar, ¿cómo consideran ustedes, maestro Vladimir, doctor Barba, que deben evolucionar los planes de estudios de comunicación y periodismo para no volverse obsoletos, para que el día de mañana, cuando estas nuevas generaciones salgan a buscar empleo, que es algo que hemos estado leyendo también y que en las redes sociales se manifiesta esa preocupación de que los periodistas o los reporteros gráficos poco vamos a hacer falta dentro de un tiempo porque nos van a sustituir con estas tecnologías generativas mediáticas. ¿Cómo creen ustedes que debe de evolucionar estos planes de estudios concretamente en comunicación y en periodismo? Adelante. Doctor Barba, adelante. Híjole, es muy compleja la pregunta. Creo que nosotros como periodistas y quienes están formando como periodistas y comunicadores deben utilizar estas herramientas. ¿Sí? Yo no niego que se pueda utilizar como herramienta, pero desde un punto de vista crítico, explorando, pruébenlos, ¿no? Yo lo he utilizado. Le he pedido a los chatbots que redacten textos y la verdad es que no llegan a la calidad que a mí me gustaría y que yo requeriría. Pero, y creo que la mayoría de los casos cuando se quieren generar textos realmente ricos, periodísticos, bien fundamentados y con fuentes y citas fidedignas, ahorita no son útiles. Como les mostré, tienen graves errores para citar fuentes y eso para el periodismo es fundamental, tener buenas citas, buena base de la información que nosotros utilizamos. Pero por otro lado está la creatividad. Si bien es cierto que en algunos aspectos la inteligencia artificial replica, porque es lo que hace, replica o plagia directamente la creatividad de muchos autores, no cuentan historias reales, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros, los periodistas, contamos hechos reales, casos de la vida real, como dice una telenovela, ¿no? Serie telenovelesca. Nosotros nos basamos en historias reales, esas son las noticias, y nosotros debemos contar historias. Entonces, si bien utilizar una gran herramienta que puede ser útil, no perder de vista la base fundamental del periodismo, que es esa, ¿no? Contar historias. Entonces, se puede hacer la combinación de ambas, o deberíamos de hacerlo así. Gracias, doctor Barba. Maestro Vladimir, el mismo cuestionamiento, ¿cómo deben de evolucionar los planes de estudios de comunicación y periodismo para no quedarnos obsoletos? Claro. Me parece, por un lado, importante que no sea solo como la mera incorporación de la herramienta tecnológica, sino que pase también como por cuestionarse, ¿no? ¿Para qué es que queremos usar la inteligencia artificial y no solo cómo usamos la inteligencia artificial? Yo creo que en la medida en la que nos hagamos estas preguntas, en donde se establezcan también marcos pedagógicos claros que definan como las condiciones, los lineamientos. Actualmente, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile
está en un proceso también en su facultad de comunicación, de decir, bueno, ¿de qué forma no solo vamos a alentar, ¿no?, que se adquieran nuevas herramientas, que se puedan poner a prueba y tener como esta práctica, sino también cuáles son como algunos de los lineamientos o cuál es el margen que vamos a establecer para el uso de las herramientas de inteligencia artificial, como puede ser la IA generativa o cualquier otra más. Entonces, yo creo que una adopción que tome en cuenta estos principios y que tenga una base sólida, ¿no?, que además, como bien se ha señalado aquí en esta reflexión y en estos comentarios que ha hecho también el doctor Arturo Barba, ¿no?, parte mucho como por el uso crítico de las herramientas tecnológicas. Entonces, yo creo que un marco pedagógico, un marco curricular, una planilla curricular que incentive también como el uso crítico, me parece que es fundamental. Y desde luego también, ¿no?, como la parte y el elemento práctico, ¿no?, el ponerse como a utilizarlas, pero nuevamente también bajo una mirada crítica, reconociendo que efectivamente puede tener sesgos, puede tener errores, pero también puede como facilitar y apoyar en muchas otras labores. Maestro Vladimir, esto que usted comenta nos lleva a una siguiente reflexión. Entonces, ¿es un reto o cuál es el reto, cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior precisamente para blindarse, para hacer esta red o este escudo de alfabetización digital y crítica? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? Yo creo que pasa uno como por efectivamente incorporar, yo creo que cada vez más la verificación de la información en todos sus ámbitos tiene que ir como atravesando, me parece, como las distintas capas de la sociedad, desde los tomadores de decisión hasta quienes hacemos investigación, hasta la persona de a pie, en fin, como incorporar cada vez más el dudar frente a lo que estamos viendo, el dudar frente a la respuesta que nos pueda dar ChatGPT, Claude o cualquier otra herramienta más, y al mismo tiempo también ser crítico frente a la información que estamos viendo y frente a la información que estamos consumiendo. Entonces, creo que va tanto el instalar las capacidades, ¿no?, de poder como tener una mirada crítica frente a la información que se está generando y al mismo tiempo instalar las capacidades frente a lo que podamos también como desde el periodismo, desde la investigación, desde la academia, desde la sociedad civil, generar también como información, porque efectivamente yo creo que ahora en el caso de la guerra Israel e Irán fue particularmente ejemplificó mucho, ¿no?, de qué manera se está distribuyendo una cantidad de desinformación que efectivamente uno puede decir, ah, sí, se trató de un ataque que se dio tal y tal, pero realmente sucedió ese ataque, quién está cubriendo ese ataque, quién es la fuente, ¿no? Como las preguntas que suelen ser básicas en el periodismo, me parece que son importantes atajarlas. Y otros dos puntos que me parecen también muy fundamentales en esta construcción de los escudos digitales, yo diría de los guardianes digitales. Uno, seguir fomentando la investigación aplicada. Me parece que es cada vez más importante seguir aprendiendo, reconociendo, identificando cuáles son como los distintos impactos que tiene tanto la desinformación como la generación de desinformación, por ejemplo, en temas climáticos, como también el establecimiento de alianzas estratégicas con medios de comunicación, con otros sectores que permita también seguir creando estas redes resilientes frente a la desinformación en el ecosistema informativo. Muchas gracias. Sin duda, con lo que ustedes han comentado hasta el momento, y antes de que pasemos a alguna de las preguntas de quienes nos están haciendo el favor amablemente de acompañarnos hoy, creo que sí, estamos en el punto en el que ciertamente lo han expresado a ambos. Urge replantearnos, repensar nuevamente el papel que está tomando la inteligencia artificial en este ecosistema
mediático, en el cual sin duda se tienen que hacer un trabajo coordinado con la academia, con la investigación, con los medios de comunicación. Y en este punto, justamente en este replanteamiento, doctor Barba, ¿cuál es el que usted consideraría sería el nuevo valor entonces estratégico, insustituible, pues del nuevo comunicador o del periodista? Híjole, es una pregunta muy compleja, pero sí, yo creo que debemos conocer estas herramientas, conocer sus alcances, la utilidad que puede tener. Como bien decía Vladimir, sí, ¿para qué la podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, estas herramientas nuevas que existen para inscripciones de entrevistas, en lugar de pasarnos 4 o 5 horas transcribiendo la entrevista, ahora hay herramientas que nos permiten hacerlo de manera casi inmediata, más o menos relativamente bien. Por ejemplo, los traductores también son ahora herramientas excelentes que nos pueden ser bastante útiles, pero para la elaboración de textos, ahí a la hora de hacer investigación periodística, que es muy similar la investigación periodística a la investigación científica, creo yo que todavía la inteligencia artificial generativa todavía no ha cumplido los estándares de calidad necesarios. Creo que puede ser útil a lo mejor, quizá, ¿no? Suponiendo sin conceder, para hacer resúmenes de ciertos textos. Yo no les recomiendo eso, tampoco les recomiendo usarla para redactar y tampoco les recomiendo a los profesores que permitan que los estudiantes se basen exclusivamente en el uso de inteligencia artificial. Lo que me he dado cuenta es que puede ayudar para ir empezando a hacer preguntas, porque si nosotros queremos tener información adecuada, les tenemos que ser más precisos cada vez con los chatbots, ¿no? Darles un contexto, ser más específicos en qué es lo que queremos. Eso nos puede ayudar a ir planteándonos preguntas y creo que esa parte puede ser bastante interesante y útil. El cómo planteárselo al chatbot es como planteárnoslo a nosotros mismos, hacernos esas preguntas interiores que todo periodista se plantea al momento de hacer una investigación y a partir de eso puede ser útil. Para generar textos es muy pobre todavía y por supuesto no es confiable. Yo mejor preferiría tenerlo ahí como herramienta, algunas herramientas, pero no basarnos totalmente en los chatbots, porque tiene información errónea, como se los mostré. Les voy a pasar, ahí viene en la presentación viene la referencia más específica, lo mal que lo están haciendo los chatbots, ¿no? Siento disentir de Bill Gates y de muchos que dicen que es imprescindible y necesario la inteligencia artificial generativa, pero para hacer periodismo de calidad todavía no es útil del todo, ¿no? Salvo para hacer traducciones, hacer transcripciones, ¿no? Cosas muy mecánicas todavía, no para la creación de textos. Gracias. En ese tenor viene este comentario que nos pusieron aquí en el chat, se los leo, dice, lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial en el periodismo es que ahora una persona bien entrenada hace lo que antes hacían 3 personas. Seguimos con el tema de la pérdida de empleos. Hay que encontrar una forma en que el mismo personal que existe en algún medio se conserve, pero se diversifique y se capacite. Probablemente esta capacitación probablemente tenga que venir dentro de la inteligencia artificial. No, a lo mejor resulta un poco complicado ver a futuro a periodistas o a comunicadores que desconozcan la herramienta como tal. No sé si ustedes tienen algún comentario con referencia a esto. Sí, yo creo que sí, efectivamente, y lo escuchaba hace poco con algunas otras personas que decían, bueno, ¿qué tanto realmente esto que nos quieren poner sobre la mesa de que efectivamente va a haber una gran pérdida de empleos es realmente algo que está sucediendo? Y lo pongo también un poco vinculado a la pregunta anterior. Claro, se pueden automatizar bastantes cosas y seguramente hay medios de comunicación que ya los newsletters que envían todos los días, puede ser que utilicen inteligencia artificial para hacer síntesis y mandarlo, pero yo creo que hay una labor y hay un elemento todavía como muy fuerte en el periodismo y en la comunicación que pasa por la voz que definitivamente no tiene un chatbot con este elemento
narrativo, con esta inteligencia contextual que también se tiene que tener, con la capacidad como analítica, con poder como conectar también como con las historias desde el punto de vista emocional, que muchas veces también como desde la inteligencia artificial me parece que no lo vamos a ver, ¿no? Que puede como hacer un espejeo de alguna forma sobre, y es impresionante cada vez cómo se están desarrollando algunos chatbots que tienen estos pausas, respiraciones y demás, pero yo creo que definitivamente el valor que pueda seguir teniendo un periodista con esta mirada crítica y esta mirada como acuciosa sobre la realidad y que le permita además como conectar todos los elementos que el chatbot no lo tiene si uno además no se lo da. Yo creo que eso sigue siendo como fundamental frente a lo que pueda como sustituir una máquina. Eso yo creo que todavía estamos lejos de que puede ser muy similar y puede ser muy cercano a lo humano, pero me parece que todavía está como muy lejos de que realmente sustituya lo que una persona pueda crear o lo que una persona pueda hacer. Gracias, maestro Vladimir, pero en eso mismo le leo este comentario que nos hace Iván Olvera ahorita en el chat. Dice, ¿qué tanto está afectando la IA generativa en la calidad de contenidos periodísticos, tomando en cuenta que con la mediatez de las redes sociales, a los jefes de redacción les interesa más salir rápido, salir antes que con buen contenido? Es un poco lo que acaba de comentar, no sé si quiera agregar algo. Yo sé que no se sustituyen, pero sin embargo, pues está ocurriendo. Esta pregunta es bastante real. Claro, digo, ahí... A mí me gustaría comentar algo, no sé si pueda interrumpir a Adelante. Vladimir, porque va un poco relacionado con lo que comentaba hace rato y lo que dije al inicio. Nosotros los periodistas contamos historias reales que le suceden a la gente, a la sociedad. Pero, sin embargo, hay un periodismo que no es de muy alta calidad y que es muy extendido en México, que es el periodismo basado en declaracionitis, ¿no? Declaraciones, y periodismo que sigue a funcionarios e instituciones, ¿no? Periodistas que los mandan a cubrir las actividades del secretario de salud o del secretario X, y se hace un periodismo de muy baja calidad, basado en declaraciones donde no importan los hechos, lo que importa es el principio de autoridad, lo que diga el funcionario en turno. Ese periodismo en México es muy extendido, pero afortunadamente poco a poco se ha ido desvaneciendo. El periodismo de calidad exige, por supuesto, una creatividad narrativa, lo que les digo yo, contar historias, esas historias que son reales, que le ocurren a la gente común, y eso no lo puede hacer ningún chatbot, ¿no? Eso todavía no está a su alcance. Los otros sí, periodismo de declaraciones y de instituciones, eso lo puede hacer fácilmente un chatbot, y ese tipo de periodismo se puede sustituir fácilmente. Creo que nos encontramos a esa disyuntiva entre quienes trabajan de una manera y otra. La verdad es que no es una decisión sencilla. Si en tu trabajo te exigen cantidad y no calidad, la verdad es que la respuesta puede ser muy fácil, ¿no? La verdad es que no es una situación sencilla a la cual nos enfrentamos muchos periodistas en este país, ¿no? Y por supuesto también en los otros, ¿no? Señores Perdón, Vladimir. panelistas, tampoco es fácil la siguiente pregunta que nos hacen, y eso se trata de los derechos de autor. Cuando todos estos portales, más allá de los medios de comunicación establecidos que conocemos, pues también es tema de otro momento en el que tuviéramos que hablar de la proliferación de portales informativos, ¿no? Que son realmente fuentes de negocios y que hay desinformación, etcétera. Pero cuando todos estos portales publican, por ejemplo, notas o publican fotografías generadas por la inteligencia artificial, ¿qué pasa ahí con los derechos de autor? Aquí nos preguntan, ¿qué nos pueden decir del tema de derechos de autor cuando el contenido fue generado por la IA, pero es publicado como contenido propio? Y ahí, ¿qué pasa, señores panelistas? Claro, yo solo una última acotación sobre la pregunta anterior. Hay una frase que dice como get it first,
but get it right, ¿no? Como consíguelo primero, pero consíguelo bien. Entonces, yo creo que sí se vale la inmediatez y siempre es como un elemento crucial en el periodismo, pero definitivamente, y concuerdo con Arturo, con el doctor Arturo, ¿no? Tiene que ver también con qué tipo de periodismo es el que queremos hacer. Es un periodismo robusto, es un periodismo de calidad, y lo hemos visto muchas veces por ser primeros, a veces también se llega a meter la pata. Entonces, la inmediatez tiene también como su riesgo. Y el tema de derechos de autor definitivamente es uno de los grandes temas que pasa no solo como por quién es el autor de, y me parece que hay algunos casos no muy lejanos, dependiendo de la jurisdicción en donde uno se encuentre. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso hace un par de años en donde se reconoce que, digamos, como que la máquina no puede tener o no goza de una protección de derecho de autor. Como que quien tiene el derecho de autor es la persona o es el humano que crea algo. De ahí hay que también ponerse a revisar cuáles son como las condiciones y los términos y condiciones de algunas de los chatbots o algunas herramientas de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa sobre el tipo de licencias que aplican para la obra derivada. Si es que uno utiliza en su totalidad lo que le da como el resultado en el chatbot y lo publica directamente, ¿no? Ahí también va a depender si es que uno tiene que decir que efectivamente esto fue generado con inteligencia artificial o si es que la licencia o los términos y condiciones permiten que además se pueda como tener un uso comercial sobre lo que se genera. Y por otro lado, yo, además como del tema de derecho de autor, nuevamente creo que pasa por un tema ético y un tema de transparencia. ¿Qué tanto en realidad toca? Y yo creo que eso viene también como en una discusión en los siguientes meses o años, ¿no? De hasta qué punto vamos a reconocer que ciertos contenidos fueron generados parcialmente o no con inteligencia artificial o qué contenidos efectivamente fueron generados completamente con inteligencia artificial. Y esto pasa por algo que han denominado como, como el labeling o el etiquetado que estamos viendo cada vez más de esto fue generado con inteligencia artificial o esto fue generado con y otros que dicen, no, necesitamos también saber el prompt con el que se hicieron. Entonces, yo creo que vamos a tener una mezcla que tiene que ver, sí, con el tema de derecho de autor sobre las obras que se puedan generar a partir del uso de la inteligencia artificial. Otra discusión que tiene que ver con derecho de autor y el uso de la minería de textos y datos, que eso también tiene toda una discusión que tanto se pueden utilizar obras de acceso público o que tanto ya, por ejemplo, estamos viendo como estos acuerdos que están generando OpenAI con el New York Times o OpenAI con o Claude, creo que también lo hizo con el Washington Post, ¿no? O sea, creo que vamos a estar viendo cada vez más esto y, por otro lado, esta discusión de la autoría, ¿no? ¿Quién es el autor, ¿no? ¿Es el chatbot? ¿Es uno o es una mezcla de los dos? Porque también puede uno como editarlo, crearlo y demás y generar como algo totalmente nuevo. Sin lugar a duda va a ser también como una discusión que vamos a seguir viendo y sobre todo también a nivel legislativo. Ya hay algunas, por ejemplo, Brasil, Chile y otros países. La Unión Europea tiene también algunas directivas, ¿no? Para ir orientando en entender cómo se va a dar esto y sobre todo también cuáles van a ser las decisiones judiciales que vengan al respecto. Gracias. Sí, consideramos Sí, que eso tenemos que seguir. Doctor Barba, adelante. sí, a mí me gustaría comentar efectivamente lo que decía al último Vladimir. Ahorita están en curso demandas de New York Times y de otros medios de comunicación. Yo creo que es algo en curso que iremos viendo. Por otro lado, los programas de inteligencia artificial generativa están estableciendo justamente colaboraciones, vínculos con empresas generadoras de información, con medios de comunicación, y se están estableciendo ahí nuevas, digamos, reglas, ¿no? Pero por supuesto, yo considero que sí deben pagar derechos, porque sus sistemas y métodos de entrenamiento
se basan en lo que crearon otros, no solamente textos, imágenes, ¿no? Es claro que muchas de las imágenes que generan se basan en los estilos de otros creadores, y yo creo que ahí lo ideal sería que se diera la justa retribución de los autores originales en los cuales se basan las obras que se generan con inteligencia artificial generativa. ¿Cómo va a llegar, cómo se va a llegar a eso? No estoy seguro ni siquiera que se vaya a llegar. Estamos hablando de las empresas más poderosas del planeta. A diferencia de lo que ocurrió hace muchos años con Napster en música, aquí estamos hablando de empresas realmente poderosísimas, no solamente económicamente, sino política y geopolíticamente. Lo que hizo DeepSeek fue simbrar a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses porque demostró que ellos pueden generar a su vez una inteligencia artificial sobre la inteligencia artificial que ellos generaron a un precio mucho más accesible, más rápido y con menos necesidad de uso de tecnologías de distintos tipos. Entonces, creo yo que eso está por verse, tendrá que ir evolucionando. Yo creo que sí se debe reconocer. Hay empresas que pueden, aún incluso empresas que no permiten el uso de sus contenidos, son utilizados por estas empresas, ¿no? Por las aplicaciones, por los chatbots. Y como les decía en este estudio de la Universidad de Columbia, incluso aquellas que sí dan permiso son tergiversados por los generadores de textos. Entonces, estamos en un proceso en marcha que irá evolucionando. Apenas han surgido 2 años desde que se lanzó ChatGPT. Entonces, esto va a ir evolucionando y tenemos que luchar quienes generamos contenido para que se nos reconozca la autoría de los textos que utilicen, ¿no? La verdad es que no es sencillo esto, no va a ser inmediato, va a ser en el largo plazo, pero tenemos que considerarlo si es que permitimos o no que se utilice la información que nosotros hemos creado, ¿no? Gracias. Tenemos un último comentario de quienes nos están acompañando. Joaquín Terrazas nos comenta, dice, ¿el efecto es diferente por generación? Se está refiriendo al consumo de desinformación y de las redes sociales que se presentaron y dice él que tiene la impresión de que las nuevas generaciones, perdón, son más crédulas y que las generaciones más grandes, como la generación X, pues son más críticas. ¿Es así? Yo considero que sí, que estamos en una situación sin parangón en la historia de varias generaciones. Ahorita, la llamada generación Z, Centennial o de cristal, es la primera generación que nació con Internet, que ha crecido con redes sociales y ahorita que se va a extender el uso de inteligencia artificial. Entonces es una combinación de factores que están modificándonos de maneras que no insospechadas. Por supuesto que ahora, por ejemplo, se lee menos obras, libros completos, ¿no? Ahora con la inmediatez de la información y con el uso de estas tecnologías, se utilizan solo resúmenes o la inmediatez o la capacidad de informarse de las nuevas generaciones es mucho más rápida, ¿no? Ahora a través de redes sociales. Antes leíamos los periódicos, algunos de principio a fin, algunos varios periódicos al día. Ahora se informan a través de redes sociales y eso es información inmediata y también muy sesgada y muy manipulable, como vimos. Entonces, sí, yo creo que estamos en situación sin parangón. No sé si es bueno o es malo, pero es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Y lo peor de todo es que no existen mecanismos compensatorios, es decir, no existen la manera socialmente, las políticas públicas sociales para compensar y contrarrestar esos efectos. Deberían existirse en las universidades, en las escuelas, los sistemas educativos deberían empezar a desarrollar sistemas compensatorios que den respuesta ante esa situación, pero no existe. Nuestros políticos están
en otros rollos. Eso no es prioridad. Eso, tenemos una agencia de transformación digital poderosísima que estamos viendo que va a tener atribuciones como muy pocas otras instituciones tienen, pero esa debería ser uno de los temas que debería abordar. Pero por supuesto que no es parte de sus inquietudes, ni de la clase política mexicana, pero sí de la sociedad. A nivel familiar creo que podemos hacer algo, a nivel escolar, en las universidades con nuestros alumnos, empezar a buscar esos mecanismos que nos permitan contrarrestar esa nueva realidad de las nuevas generaciones. Gracias. Maestro Vladimir y doctor Barba, quisiera hacerles una última pregunta y dejarles libre también para que ustedes puedan concluir. Ya en un análisis final de todo esto que ustedes han presentado tan interesante y sobre todo con tantos retos que nos dejan a quienes estamos en el mundo de la comunicación y el periodismo, la pregunta es, ¿realmente ustedes consideran que estamos utilizando la inteligencia artificial para transformar verdaderamente las estrategias de comunicación? Si quiere comenzar, maestro Vladimir, por favor. Yo creo que definitivamente hay una gran oportunidad que brinda la inteligencia artificial para reformular, repensar, acercarnos también a otras audiencias. Leía el caso recientemente de un medio en Sudáfrica que utiliza la inteligencia artificial para su programa de suscripciones y para poder también como tener una comunicación más cercana con las audiencias. Yo creo que sí permite como tener una mejor visualización sobre la generación de contenido, sobre la programación de las publicaciones que podamos tener, de generar una mayor personalización que podamos como obtener en el uso de la inteligencia artificial, de automatizar también algunos de los procesos, pero va a pasar también siempre como por, ok, es tal la herramienta, pero no puede como sustituir el elemento mucho más fino en cuanto a hacia por qué es que estamos generando una determinada estrategia, qué es lo que estamos buscando generar con esta, que si se trata de una campaña, si se trata de cualquier estrategia de comunicación, me parece que nuevamente no pasa como por delegar completamente todo en la inteligencia artificial, y aquí creo que vale para muchas de las reflexiones que hemos tenido hasta ahora, ¿no? De que no sustituya lo que podamos también como eventualmente proyectar o pensar en cuanto a lo que estamos como delimitando en una determinada estrategia, y que esto, ¿no?, pueda como fortalecer el trabajo que estamos realizando, que alguna persona pueda como realizar en esa materia, con este aspecto que tiene que ver con el ejercicio crítico de la herramienta, ¿no? ¿Para qué es que queremos utilizar la inteligencia artificial dentro de una estrategia de comunicación? Y efectivamente puede facilitar muchas cosas, pero al mismo tiempo que facilita, también ser muy cuidadosos respecto a los resultados que nos puedan estar dando, y no simplemente hacer como copy-paste o copia y pega de lo que nos pueda como dar una determinada herramienta. Y lo otro pasa por reconocer efectivamente el uso de distintas plataformas. Y diría una última cosa: si bien uno puede como crear toda la estrategia, tener todo el uso de las herramientas, no perdamos de vista que si estas son distribuidas a través de una plataforma de redes sociales, sigue siendo también muy importante y muy relevante que la curación y la presentación de esos contenidos no van a depender únicamente de la estrategia de comunicación, sino que va a depender también de la curación algorítmica y de los sistemas algorítmicos que tienen las plataformas digitales, y donde sigue también
un enorme pendiente que tiene que ver con la transparencia. Necesitamos saber y conocer con mucha más claridad cómo es que funcionan y cómo es que impactan, para entonces también como tener la oportunidad de que esas estrategias que estamos generando realmente tengan el efecto que estamos creando y no dependan del alcance o no, o de cómo están configuradas ciertas plataformas digitales. Gracias. Adelante, doctor Barba, con la respuesta a esta pregunta y su conclusión. Sí, la verdad es que cuando salió ChatGPT al mercado, recuerdo muy claramente que uno de los sectores que reaccionó de manera inmediata fue Hollywood. Los actores, los guionistas, parte del equipo de producción salieron, protestaron, se levantaron en huelga. Y fue una reacción inmediata porque ellos, desde hace 25 o 30 años, saben que con estos programas que se utilizan para generar películas, se puede replicar y utilizar su imagen. Y en muchas películas se hace de manera continua, por supuesto, con un contrato de por medio, pero se dieron cuenta cómo se puede perder el riesgo de que estas empresas los utilicen sin pagarles los que le tienen que pagar, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del periodismo deberíamos de reaccionar de la misma manera, ¿no? Lo que está haciendo el New York Times y otros medios de mandar a estas empresas generadoras de textos, ¿no? Inteligencia artificial generativa y de imágenes, deberíamos de replicarlo en todo el mundo. Los medios de comunicación deberían de reaccionar, los periodistas como gremio deberíamos de reaccionar. Eso no implica que satanicemos la tecnología, más bien hay que utilizar las herramientas que nos convengan, que nos sean útiles, sin satanizarlas, ¿no? Porque es como la aviación, que no fue prohibida después de que aviones de transporte fueron utilizados para destruir 2 torres gemelas en Nueva York, y por eso prohibir la aviación, ¿no? Sería totalmente absurdo. Y aquí sería exactamente lo mismo. No prohibirla, pero establecer regulaciones, porque no existe regulación alguna en el mundo todavía que impida que las redes sociales vendan al mejor postor y con cualquier objetivo toda la información que los usuarios les brindan voluntariamente para tergiversar sus decisiones políticas o seguir desinformando y seguir distribuyendo desinformación y mentiras. Entonces, yo creo que uno de los riesgos es ese, conocer el verdadero alcance y las implicaciones de estas nuevas tecnologías, utilizar aquellas que nos sean útiles y seguir manteniendo este espíritu crítico y no nos creamos el discurso de que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana y que es imprescindible y que lo tenemos que usar sí o sí, consumir, eso es lo que nos anuncian, tenemos que comprarla y pagarla, y yo creo que no, debemos de ser muy críticos, muy analíticos, y no perderlo de vista tanto como herramienta de trabajo como fuente de información. Contar esas historias que están surgiendo ahora mismo con el uso de estas nuevas tecnologías y que se están desarrollando y que son historias que debemos contar nosotros como periodistas. Es decir, sirva de herramienta, pero también de tema, de información, y le contemos a la sociedad el verdadero alcance y las implicaciones de la inteligencia artificial que utilizamos todos los días. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, maestro Vladimir? Si no, procedo a concluir. Bueno, primero como agradecerte a ti, Yves, por la moderación de este espacio, también como por la invitación que me hicieron a tener esta reflexión con todos ustedes. Desde luego también a todas las personas que se sumaron, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por estar también en este espacio y que tengan, ¿no? Que se vayan como con esto, ¿no? Reconocer cuáles son como todas las complejidades que hay alrededor del uso de la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones que esto tiene también para la comunicación y para el periodismo, que efectivamente puede potenciar mucho del trabajo que
que se realiza, que puede ayudar enormemente como en el procesamiento de datos, en muchas otras cosas más, pero que efectivamente siempre tengamos muy presente el uso crítico, el impacto, quiénes son las empresas, que la tecnología no es un aspecto neutral, sino que tiene como también distintas orientaciones y que efectivamente en la medida de lo posible, ¿no? Tengamos esta reflexión mucho más amplia, mucho más profunda y que efectivamente probemos, generemos lo que queramos como generar y que siempre prevalezca la creatividad y el espíritu de conocer, reconocer y también como de ser muy críticos frente a lo que estamos consumiendo, no solo como información, sino lo que estamos produciendo y las herramientas que estamos utilizando actualmente. Pues muchas gracias a ambos por este espacio. Yo simplemente voy a concluir con dos frases de lo que ustedes han expuesto el día de hoy, porque son muchos los retos, todos los temas de investigación, de discusión que ustedes nos han puesto en la mesa en este tiempo, en este ejercicio de comunicación. Yo me quedo con dos cosas que ustedes mencionaron. La primera que mencionó el maestro Vladimir, nuestro papel, y ahora que están conectados tantos académicos, periodistas, comunicadores, nuestro papel como comunicadores y académicos no es solamente las herramientas ni formar las herramientas, sino formar criterios con ética, con crítica, etcétera. Y segundo, en el caso de la intervención también del doctor Barba, pues también considerar y tener muy en cuenta todo lo que se expresó, estos riesgos. Me encantó la idea de que usted nos planteó, que es, hay que delegar las tareas a la inteligencia artificial, pero no podemos delegar el pensamiento, ¿no? Nuestros pensamientos. Yo me quedo con eso y les agradezco muchísimo a los organizadores la oportunidad de haber compartido con ustedes este espacio de tiempo y a ustedes también. Muchas gracias y paso ahora sí que a la doctora Carmen. Muchas gracias, maestra. Y pues la verdad que estamos muy agradecidos por aceptar esta invitación, doctor Barba, doctor Vladimir. Es un placer tenerles aquí. Como ustedes han visto, una participación muy nutrida. Hay muchos comentarios y también otras preguntas, pero el tiempo pasó muy rápido. Creo que como buenos comunicadores nos mantuvieron así, pues muy interesados en el tema y pues el tiempo pasó muy, muy rápido, pero no por eso queremos dejar de pasar la oportunidad de darles sus constancias por esta participación. Así que vamos a proyectar las constancias. Tenemos constancias tanto para ustedes que nos apoyaron como para nuestra pues excelente moderadora, la maestra Yves de Monte Manzano, por su participación como moderadora en la sesión El impacto de la inteligencia artificial en la comunicación. En el marco, pues, de estas jornadas que realizamos sobre inteligencia artificial en la educación superior, y bueno, firma el maestro José Luis Ponce López, quien es director de Tecnologías de Información y Comunicación de la NUYES. Así que muchas gracias, maestra. Y también damos la constancia al doctor Arturo Barba Navarrete por su participación como panelista en esta sesión y también a doctor Vladimir Cortés, y lo mismo que Yves, no voy a pronunciar su otro apellido, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que nos puedan seguir acompañando. Como ustedes pueden ver, un tema de mucho interés, mucha participación de nuestras instituciones de todo el país, inclusive de Argentina, por lo que vimos también se sumaron aquí a acompañarnos, así que estamos muy contentos, agradecidos con esta gran participación. Y bueno, pues estas son nuestras jornadas del mes de junio. Les esperamos en la de julio, donde también tendremos y abordaremos temas muy importantes, así que les pedimos estar al pendiente y les cedo la palabra al maestro Adrián Soto para que él dé los comentarios finales y, como decimos, los avisos que hay aquí en ANUYES y en el Comité ANUYES TIC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y pues antes que nada, nuevamente, muchísimas gracias por brindarnos esta perspectiva que es desde otro punto de vista, no solo desde el tecnológico que traemos o desde la educación, sino en ese día a día, en cómo están influyendo y cómo está cambiando nuestro actuar y nuestra forma también ya de comunicarnos, ¿no? Valga el tema de la sesión. Y en ese sentido, bueno.
pues también queremos invitarlos a ustedes y a los asistentes a firmar esta parte del registro de asistencia, en la cual también colocamos una breve encuesta de calidad y donde también pueden vertir algunos comentarios para los panelistas. Nosotros, junto con la constancia, les hacemos llegar sus comentarios. También queremos invitarlos a descargar las publicaciones de inteligencia artificial del Comité ANUYSTIC, en las cuales queremos hacer énfasis en esta publicación en el capítulo 5 del impacto de ChatGPT en la comunicación interpersonal y las habilidades cognitivas de los estudiantes de nivel superior en México, el cual es escrito por uno de nuestros colegas, el doctor Iván Alejandro Olvera Rodríguez y el doctor Francisco Irán Calvo Castro, co-coordinador también del grupo de inteligencia artificial, donde encontrarán también algunos de estos antecedentes que se nos comentaban justo el día de hoy en el tema de comunicación y la pérdida de habilidades. En el tema también los invitamos a visitar las sesiones pasadas. Estas las pueden encontrar en Anuyes TIC, Web Jornadas Inteligencia Artificial, donde encontrarán las sesiones pasadas, que es el impacto de la IA en la brecha digital, el impacto de la IA en la alfabetización digital, IA y el futuro del trabajo, el papel de la IA en la educación y la formación continua, así como derechos digitales e inteligencia artificial, y las últimas sesiones, las cuales ya se están subiendo, el impacto del día en el arte, que la tuvimos el día de ayer, también muy interesante, con muy grandes ponentes, al igual que el día de hoy, y finalmente el impacto de la IA en la comunicación, la cual la vimos el día de hoy. Sin más, no me queda más que invitarlos y hacer aquí también nuestro anuncio y nuestra gran invitación a todos ustedes del Comité ANUYSTIC para el encuentro ANUYSTIC 2025, el cual podrán registrarse y asistir de manera virtual o de manera presencial y se llevará a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más, no nos queda más que agradecerles a todos su participación, su asistencia e invitarlos a las próximas jornadas del mes de julio. Muchísimas gracias por su asistencia a todos y dejen sus comentarios que también los compartimos con los ponentes. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Muchas Excelente día. gracias, un placer. Muchísimas gracias, un gusto y un placer. Igual. Oh.